Me miró con superioridad, como si mi existencia misma le estorbara. Su traje era impecable, su sonrisa medida, pero sus ojos decían todo. Extendí mi mano con la educación que aprendí a la fuerza en internados británicos, pero él la ignoró como si estuviera contaminada. El aire en la sala se volvió denso. No era la primera vez que sentía ese desprecio silencioso, pero esta vez fue distinto, porque esta vez yo no era un simple asistente. Esta vez no venía a pedir permiso. Esta vez el poder estaba escondido en mi portafolio de cuero negro. Afuera, Madrid seguía rugiendo como una bestia elegante. El paseo de la Castellana relucía bajo el sol de las 11, y los ventanales del rascacielos reflejaban una ciudad que aplaude al ganador. Pero solo si luce como ellos esperan. Nadie imaginaba que dentro de esa sala de juntas, donde se decidían millones con una palabra, iba a explotar una verdad que cambiaría la vida de todos los presentes. Ese hombre, tan seguro de su linaje, tan orgulloso de sus apellidos compuestos, se había permitido juzgarme en una fracción de segundo. Y sin saberlo, firmó su sentencia con ese gesto tan pequeño, tan cargado. Un apretón de manos que no llegó a ser. Un rechazo que sería recordado. ¿Alguna vez has sentido que te borran solo con una mirada? Que tu valor se mide por el tono de tu piel, y no por los años de esfuerzo detrás de tu andar. Hoy te contaré lo que pasó después de ese instante, porque a veces la historia no la escriben los vencedores. La escriben los que se levantan tras haber sido ignorados. Nací en Valencia, en un barrio donde las paredes tenían más grietas que promesas cumplidas. Mi madre, costurera incansable, me enseñó a coser con hilo fino, incluso cuando el mundo parecía querer rasgarnos por dentro. Mi padre, que apenas recuerdo, dejó una ausencia que se convirtió en combustible. Con cada injusticia que veía de niño, con cada mirada desconfiada de los maestros, o con cada cliente que prefería no tratar con gente como nosotros, fui tejiendo una armadura invisible. Me llamo Leonardo Márquez. Y aunque mi apellido no aparecía en los círculos nobles de Madrid, el mío era un nombre que pronto resonaría en las paredes donde se decide el rumbo de empresas multimillonarias. Mi obsesión por entender el poder nació temprano. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o cantantes, yo me encerraba en bibliotecas oscuras, devorando biografías de inversores, empresarios, líderes. No por admiración, sino por estrategia. Porque si quería sentarme en su mesa, primero debía entender sus reglas, y luego romperlas. Me fui de España con una beca a los 18. En Londres, sobreviví entre sonrisas falsas y evaluaciones más duras de lo normal. En Nueva York, aprendí que el acento no es una barrera cuando los números son incontestables. Y en Dubái, fundé algo que pocos imaginarían. Un fondo de inversión discreto, sólido, letalmente eficaz. Después de 15 años fuera, volví a Madrid con un plan. Silencioso. Inapelable. Había identificado una empresa clave, una de esas joyas oxidadas por generaciones de gestión obsoleta, sostenida más por apellidos que por visión. El objetivo era claro: adquirir la mayoría accionaria, renovar desde dentro, y demostrar que el talento no tiene color. Pero nada me preparó para ese primer día. La reunión inicial era una formalidad. Yo iría como asesor del fondo, una figura neutra. No revelaría mi verdadera posición aún. Quería ver cómo funcionaban desde dentro, qué máscaras usaban cuando creían tener el control, y, sobre todo, cómo me tratarían a mí. Entré puntual. Traje gris, camisa blanca, corbata azul marino. Mis zapatos brillaban, mi portafolio contenía todo lo necesario. Pero apenas crucé la puerta, sentí esa vieja sensación. El escaneo visual, la microexpresión de sorpresa y la posterior incomodidad. Como si no esperaran a alguien como yo en esa sala tapizada de egos. Él estaba al fondo, sentado como un rey entre vasallos. Piel blanca, mandíbula apretada, manos cruzadas sobre un dossier de cuero marrón. Cuando me acerqué para saludarlo, ni siquiera se molestó en ocultar su rechazo. No hubo sonrisa.
No hubo apretón de manos, solo el movimiento sutil de girar el rostro, como si el aire fuera más interesante que mi presencia. Los demás notaron el gesto. Algunos fingieron no verlo. Otros intercambiaron miradas rápidas. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Pero dentro de mí, algo se encendió. No era rabia. No era tristeza. Era una claridad absoluta. Ese hombre, el mismo que se negaba a tocarme, no sabía que estaba a punto de perderlo todo, y que yo sería quien firmara la orden. La sala olía a madera antigua y a ambición recalentada. Las persianas semiabiertas dejaban filtrar la luz de la mañana, bañando la mesa ovalada de caoba donde se alineaban 12 sillas ejecutivas, cada una ocupada por alguien que se creía indispensable. Yo, en cambio, tomé asiento sin pertenecer oficialmente a ninguna de las partes. O eso creían ellos. La reunión comenzó con formalidades, presentaciones, estadísticas, frases rimbombantes vacías de significado. Cada palabra pronunciada parecía un intento de reafirmación de poder, una coreografía ensayada 1000 veces. Y ahí estaba él, el mismo que me negó el saludo, que hablaba como si cada sílaba suya fuera una verdad divina. Tenía el tono perfecto del que se sabe admirado. El tipo de hombre que confunde tradición con derecho divino. Mientras hablaban, mis ojos recorrían los rostros. Algunos evitaban mirarme, otros lo hacían con lástima disimulada, y uno que otro con desprecio apenas disfrazado. Nadie preguntó por mi rol, nadie me pidió opinión. Yo era, para ellos, un invitado de piedra, y eso me convenía, por ahora. Entonces, él tomó la palabra de nuevo. Se llamaba Guillermo, ingeniero de formación, heredero de tercera generación de uno de los mayores paquetes accionarios de la empresa. Había sobrevivido en el cargo más por apellido que por logros, y no podía tolerar que alguien como yo respirara el mismo aire. Antes de seguir, dijo con una sonrisa torcida: ¿Alguien puede decirme qué función tiene el señor Márquez? Lo hizo sin siquiera mirarme. Hablaba de mí como si yo no estuviera allí, como si mi nombre fuera un error en la agenda. Asesor externo del grupo inversor, señor, respondió uno de los abogados presentes. Ajá, asesor, repitió él, con un tono de sorna apenas contenido. Bueno, siempre es útil tener diversidad en la sala. Hay que cumplir con los tiempos, ¿verdad? Algunos rieron. Risas tímidas, cómplices, cobardes. Yo no. Le sostuve la mirada, tranquilo, silencioso. ¿Tiene algo que decir, Márquez? Disparó de repente, ahora sí volviéndose hacia mí con una sonrisa que sangraba sarcasmo. Solo que no todas las diversidades son visibles. Respondí. Hubo un leve murmullo. Él frunció el ceño. Me había descolocado. Pero lo peor vino después. Durante una pausa técnica, mientras algunos salían por café, escuché a Guillermo hablando por teléfono en voz baja, pero suficiente para llegarme. Su tono cambió al creerse fuera de alcance. Y encima me mandan a un negro a auditarme. Estos inversores se están volviendo locos. ¿Qué será lo próximo? Una mujer presidente. No lo dijo para ser oído, pero yo lo oí, y lo vi. Me quedé quieto. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero no de ira, de decisión. En ese instante, se terminó cualquier duda que pudiera haber tenido. El plan original, que contemplaba una adquisición progresiva, sin causar terremotos, cambió de eje. Ya no era solo un movimiento empresarial, era una declaración. Volví a mi asiento. Fingí leer documentos, pero en mi mente, cada palabra suya tallaba un nuevo rumbo. Ya no bastaba con entrar, había que reemplazar, desde la raíz. Cuando regresaron, me ofrecieron café. Lo rechacé. No por orgullo, sino porque no me gustaba el sabor a hipocresía flotando en esa sala. Las horas siguientes fueron un desfile de decisiones torpes, informes maquillados y planes estratégicos sin alma. Nadie reparó en que yo tomaba nota de todo, de los errores, de las incongruencias, de los egos que se estrellaban entre sí. Nadie se dio cuenta de que yo ya no estaba observando, estaba diagnosticando, y al final del día, antes de despedirnos,
Guillermo volvió a dirigirse a mí. Espero que haya tomado buena nota, señor Márquez. Quizá algún día le toque estar de este lado. Quizá antes de lo que imagina. Le respondí, con una sonrisa que no necesitaba explicación. Me giré y salí. Pero en mi bolsillo llevaba la llave de algo más grande. Una puerta que solo yo sabía cómo abrir. Y detrás de ella, el destino de esa empresa. Y el suyo. Los días siguientes transcurrieron como una tormenta muda. Nada se decía, pero todo se movía. Mientras los altos ejecutivos creían seguir dictando el rumbo de la empresa, yo tejía una red. Silenciosa, precisa, inevitable. Solicité discretamente los reportes financieros del último año. No como un curioso, sino como quien busca fallas estructurales en un edificio antes de comprarlo. Lo que encontré fue predecible. Gastos inflados, inversiones fantasmas, departamentos duplicados. Pero lo más jugoso estaba oculto entre líneas. Un proyecto fallido en Sudamérica que había costado millones y del que nadie hablaba. Hice unas llamadas. Consulté fuentes, crucé datos y confirmé lo que intuía. Aquel desastre tenía nombre propio. Guillermo. Había desviado fondos con la excusa de una expansión internacional que nunca existió. Cifras infladas, contratos simulados. Y lo peor, había logrado que todo el consejo lo encubriera con su habitual mística de familia. Yo tenía la bomba. Solo necesitaba el momento exacto para soltarla. Mientras tanto, mi presencia en la empresa se volvió más constante. Comencé a caminar por los pasillos, a hablar con empleados de base, a escuchar sus historias. Lo que oía era un eco repetido. Miedo, frustración, cansancio. Muchos eran talentosos, pero invisibles. Aquí importa a quién conoces, no lo que sabes, me dijo una joven ingeniera, con voz baja, mientras servía café para otros. Empecé a ganarme su confianza, a mostrar que no todos los trajes grises venían con desprecio incorporado. Cada conversación era una semilla, y yo sabía que, al florecer, serían raíces. La primera señal la di en una reunión técnica. El departamento de innovación presentaba un prototipo para digitalizar procesos. Guillermo, como siempre, interrumpía con su arrogancia habitual. ¿Y cuánto costará este capricho tecnológico? Espetó, con burla. Menos que tus viajes a Ginebra con cargo a la empresa. Dije, sin levantar la voz. El silencio cayó como una losa. Todos me miraron. Algunos boquiabiertos, otros con una sonrisa contenida. Guillermo me miró con furia, pero no respondió. No podía. Lo había golpeado donde más dolía, su impunidad. A partir de ese momento, las tensiones aumentaron. Él comenzó a presionarme de forma sutil. Retrasos en los documentos que solicitaba. Reuniones a las que no se me invitaba. Comentarios pasivo-agresivos. Pero yo seguía. Inalterable. Lo enfrenté sin armas, solo con hechos. Pedí una presentación formal al consejo para mostrar los hallazgos del informe financiero. Nadie lo esperaba. Cuando subí al estrado, todos asumieron que sería otro asesor más intentando impresionar. Pero bastaron 3 diapositivas para helar la sala. Aquí pueden ver los movimientos de capital hacia filiales inexistentes, dije, señalando los datos. Y aquí, los contratos firmados con empresas que comparten dirección con una propiedad privada del señor Guillermo. Los murmullos estallaron. Guillermo se puso de pie. «Esto es un ataque personal», gritó. «No», respondí. «Es un ataque a la corrupción». El presidente del consejo pidió calma. Se propuso investigar. Guillermo abandonó la sala como un toro herido. Pero ya era tarde. El consejo tenía dudas. El escándalo comenzaba a olerse. Y lo mejor, aún no sabían quién era yo realmente. Esa noche, recibí una llamada. «Señor Márquez», dijo una voz grave. «El comité inversor está dispuesto a acelerar la operación. Quiere que lo anunciemos ya». Miré por la ventana. Madrid dormía, pero mis ojos brillaban con una determinación intacta. «No aún», dije. «Falta que entienda lo que se siente. Perder poder sin saber cómo.
Que viva la incertidumbre que él sembró en tantos. Solo un poco más. El golpe final debe ser perfecto. Y colgué. Porque en esa guerra silenciosa, yo ya había ganado el primer round. El aire olía a tormenta, antes de que las nubes se formaran. Era una de esas mañanas en que la ciudad parecía susurrar secretos. Entré al edificio con el paso firme, pero por dentro sentía el pulso acelerado. Ese día no era como los anteriores. El juego silencioso terminaba. Hoy todo se volvería público. En la recepción, noté las miradas. Algo había cambiado. Algunos me saludaban con respeto. Otros, con temor. Guillermo, en su arrogancia ciega, no supo ver las fisuras. Pero los demás ya empezaban ahí a intuir quién era realmente ese asesor que no pedía permiso para hablar. A las 11 en punto, el salón de juntas estaba lleno. Ejecutivos, abogados, auditores, el consejo directivo completo. Incluso algunos accionistas minoritarios habían sido convocados. Guillermo entró el último, con su chaqueta azul y su sonrisa de superioridad intacta. Empecemos rápido, que tengo una cita a las 12. Dijo, dejando caer su maletín sobre la mesa. Nadie rió. Nadie respondió. El presidente del consejo se aclaró la garganta. Hoy revisaremos el informe solicitado por el grupo inversor, anunció. El señor Márquez ha preparado una exposición detallada. Tiene la palabra. Guillermo bufó con desdén. ¿Otra vez? Vamos a perder el tiempo con el señor auditor. Me levanté. No dije nada al principio. Solo conecté mi portátil al proyector. La primera diapositiva apareció en la pantalla. Análisis de riesgo financiero. MZ Capital. El título solo hizo fruncir ceños. Nadie sabía aún lo que implicaba. Señores, comencé, con voz firme. Lo que están a punto de ver no es solo una auditoría. Es un mapa de cómo se ha administrado esta empresa los últimos 5 años. Y por qué es momento de un cambio. En minutos, proyecté los desvíos de capital, las simulaciones de contratos, las estructuras opacas. Y luego, sin rodeos, mostré las conexiones directas con el patrimonio personal de Guillermo. Él se levantó de golpe. Esto es inadmisible. No permitiré que se me acuse en público. Siéntese, Guillermo, interrumpió el presidente. Esta vez, va en serio. ¿Quién se cree que es este tipo? Rugió, señalándome con el dedo. Un auditor, con aires de grandeza. Un extranjero que no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Levanté la mirada. Mis ojos se clavaron en los suyos. Era el momento, el borde del abismo. No soy un auditor. Dije, con calma. La sala se congeló. Soy el CEO y socio mayoritario de MZ Capital. Y desde hace 3 días, nuestra firma posee el 60.4% de las acciones de esta empresa. Silencio. Un silencio denso. El tipo de silencio que corta la piel. Guillermo palideció. Dio un paso atrás. Miró a los demás buscando apoyo, pero todos lo evitaban. Nadie le tendió una mano. Nadie. Eso es imposible, susurró. Saqué un sobre de mi portafolio. Lo dejé sobre la mesa. Aquí está el acta notarial, las transacciones y los nuevos lineamientos de gobernanza. El presidente lo abrió. Lo leyó. Su rostro lo dijo todo. Es legítimo, confirmó. Guillermo se dejó caer en su silla. Por primera vez, lo vi vulnerable. Humano. Pequeño. A partir de ahora, continué, esta empresa será reconstruida, desde su cultura hasta su liderazgo. Y eso empieza por corregir lo que más daño ha hecho. El desprecio disfrazado de tradición. Me volví hacia Guillermo. Hoy tiene 2 opciones. Presentar su renuncia o esperar a ser removido formalmente por el nuevo consejo. El reloj marcaba las 12. Su cita imaginaria. Su caída exacta. Se levantó, tomó su maletín y se marchó sin decir una palabra. Nadie lo detuvo, y cuando la puerta se cerró detrás de él, una respiración colectiva recorrió la sala. Como si todos soltaran un peso invisible, yo me quedé en pie. No con euforia, sino con una serenidad silenciosa.
porque sabía que lo más difícil no era llegar hasta allí, sino demostrar que había valido la pena. El eco de la puerta cerrándose tras Guillermo fue como el disparo de salida de una nueva era. Todos en la sala se miraban, algunos con asombro, otros con una especie de temor reverente. Yo seguía de pie, no por dramatismo, sino porque sabía que aún no había terminado. La caída de Guillermo no era el final, era apenas la grieta por donde la verdad empezaría a colarse con fuerza. Me senté lentamente, tomé un sorbo de agua y volví a mirar al consejo. La mesa, una vez dominada por apellidos pesados y gestos arrogantes, ahora era territorio fértil. Pero antes de sembrar, había que arrancar las raíces podridas. Sé que esto ha sido un shock para muchos, dije con tono sereno, que no esperaban este cambio, ni esta verdad. Pero créanme cuando les digo que esta empresa tiene futuro. Siempre lo tuvo. Solo necesitaba que alguien creyera en ella más allá de sus nombres. Una de las consejeras, una mujer mayor con gafas gruesas y voz temblorosa, rompió el silencio. Señor Márquez, ¿por qué hizo todo esto en secreto? ¿Por qué no venir de frente? La miré con respeto, porque si hubiera dicho quién era desde el principio, me habrían escuchado con miedo, o con máscara. Quería verlos como son, no como pretenden ser. Y necesitaba saber si aún había gente aquí que valía la pena rescatar. Varias cabezas asintieron. Algunos bajaron la mirada. La tensión en el aire empezaba a disiparse. Pero justo cuando creían que todo estaba dicho, lancé la verdadera bomba. Hay algo más que deben saber. Saqué un segundo documento. Más delgado, pero igual de letal. Lo deslicé por la mesa hacia el presidente. Ese es el acuerdo de fusión con una firma tecnológica emergente. Española, fundada por ex empleados de esta misma empresa, despedidos por Guillermo hace 2 años. Él lo abrió. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Una fusión? Sí, respondí. Mientras aquí se aferraban al pasado, ellos construyeron el futuro. Inteligencia artificial, automatización, sostenibilidad. Todo lo que esta empresa había rechazado, ellos lo convirtieron en oro. Y ahora, se unirán a nosotros, como socios, como iguales. La reacción fue instantánea. Un murmullo recorrió la sala, esta vez lleno de esperanza. No era solo una limpieza, era una resurrección. ¿Y ellos saben que ahora esta es su casa? Preguntó un joven directivo. No aún. Sonreí. Pero esta noche cenaré con ellos. En el mismo restaurante donde me negaron la entrada hace años por mi color de piel. Ironías de la vida, risas suaves. Complicidad. Algo se estaba transformando, pero no todo era celebración. Porque en una empresa donde el poder había sido feudo, los cambios generan resistencia. Al salir de la sala, un hombre me interceptó. Alto, traje oscuro, voz grave. Usted ganó esta batalla, Márquez. Pero el sistema no olvida. El sistema tampoco sabía que yo existía. Le respondí. Y ahora, no puede dejar de verme. Me giré y caminé por el pasillo largo, con pasos firmes. Cada cuadro colgado en la pared, cada rostro blanco y solemne del pasado, parecía observarme con una mezcla de sorpresa y resignación. En la salida, el recepcionista, el mismo que hace semanas apenas me saludaba, se puso de pie. Enhorabuena, señor Márquez. Lo miré. Y por primera vez, le sonreí. Gracias. Pero esto no es por mí. Y salí, porque mientras ellos celebraban o se inquietaban, yo ya pensaba en el próximo movimiento. En el fondo, la verdadera revolución no es tomar el poder, es cambiar lo que significa tenerlo. Durante las semanas que siguieron, el edificio que alguna vez representó opacidad, favoritismo y jerarquía, comenzó a respirar distinto. Las paredes ya no susurraban secretos. Los pasillos se llenaron de pasos nuevos, de voces jóvenes que antes eran acalladas, de ideas que por fin encontraban una sala donde ser escuchadas. La primera medida fue simbólica. Desmonté los retratos de los fundadores que colgaban del pasillo principal, no para borrar la historia, sino para abrir espacio a otra. En su lugar, colgamos fotografías de los equipos que habían logrado verdaderas innovaciones en los últimos años.
ingenieros, operarios, diseñadores, muchas veces relegados por no llevar un apellido apropiado. El consejo fue reestructurado. 5 de sus 12 miembros presentaron su renuncia por motivos personales. Yo sabía la verdad. Entendieron que sus días de dominio sin rendición de cuentas habían terminado. En su lugar, promovimos a líderes internos, muchos de ellos provenientes de departamentos olvidados. Personas que habían dado resultados sin pedir protagonismo. Personas como Elena, la jefa de logística, que reorganizó toda la red de distribución durante la pandemia, sin recibir jamás una mención en el boletín interno. Reunía a todo el personal en el auditorio. Más de 300 personas. Algunos escépticos, otros expectantes. Subí al estrado sin protocolo, sin micrófono. Sé que muchos no saben quién soy. Y sé que otros aún desconfían. Está bien. No vine a que me crean. Vine a que lo comprueben. Guardé silencio. Podía sentir la tensión en sus espaldas. La duda. No quiero ser el hombre que compró una empresa. Quiero ser el que la devolvió a su gente. A ustedes. Aplausos tímidos, pero sinceros. Les hablé de futuro. De tecnología. De respeto. De oportunidades reales para quienes demostraran con hechos, no con contactos. Anuncié un programa de capacitación gratuito para empleados de base, con posibilidad de ascenso, y una comisión ética anónima para denunciar abusos, pero el gesto que más impacto tuvo fue inesperado. Una tarde, visité la planta de producción, sin avisar. Caminé entre las máquinas, hablé con operarios, observé los procesos. Y luego, me senté en el comedor común a almorzar con ellos. Nadie lo creyó al principio. Algunos pensaron que era una visita teatral. Pero volví, una y otra vez. Y no con discursos, con oídos. Una noche, al salir tarde de la oficina, encontré a una mujer mayor limpiando las ventanas del pasillo. Me miró con sorpresa. Dudó. Luego se acercó. ¿Usted es el nuevo dueño?, preguntó. Algo así. Mi hijo trabaja aquí. Antes, nadie lo escuchaba. Ahora llega a casa entusiasmado. Dice que por primera vez siente que importa. No supe qué decir, solo asentí. Volví al despacho y me senté frente al ventanal. Madrid brillaba en la distancia, pero mis pensamientos estaban en otro sitio. Saqué una vieja postal que guardaba desde joven. Era de mi madre. Tenía apenas 17 palabras, escritas con caligrafía temblorosa. No olvides nunca de dónde vienes, pero tampoco dejes que eso te detenga. En ese instante, supe que había cumplido parte del viaje. No todo, pero lo suficiente como para mirar atrás y no avergonzarme. Al día siguiente, convoqué al nuevo equipo directivo. No para dar órdenes, para escuchar. Y ahí, en esa sala donde una vez fui ignorado, me di cuenta de algo. El verdadero poder no es mandar, es hacer que todos, incluso el más pequeño, sienta que puede cambiar el rumbo de lo que importa. Años después, todavía me despierto algunas mañanas pensando en aquel gesto simple. Una mano extendida que no fue aceptada. Un rechazo breve, pero cargado de siglos. Hay heridas que no duelen al instante, sino que arden lentamente, hasta que se convierten en un motor imposible de apagar. No suelo hablar mucho del pasado. La mayoría conoce mi nombre ahora por las fusiones, los premios, las portadas en revistas financieras. Algunos me ven como el hombre que cambió una empresa. Pero muy pocos entienden lo que realmente significó ese cambio. Porque no se trató solo de cifras, ni de estructuras. Fue una revolución del alma. Hoy camino por las oficinas y escucho risas donde antes había silencio. Veo diversidad real, no la forzada de las campañas publicitarias. Personas de pieles distintas, acentos distintos, ideas distintas, trabajando en una misma dirección. Y cuando entro a la sala de juntas, la misma donde una vez me despreciaron, hay respeto. No temor, no condescendencia, respeto auténtico. A veces, los nuevos empleados me piden consejos. Esperan frases de manual,
fórmulas mágicas. Yo solo les digo una cosa. Recuerda quién eras cuando nadie te miraba. Y lucha por esa versión tuya, no por la que el éxito quiere que seas. No se trata de venganza. Se trata de equilibrio, de justicia silenciosa, de demostrar que no necesitas aplastar a nadie para levantar algo más grande. Hace poco, me invitaron a dar una charla en una universidad de negocios. La sala estaba llena. Estudiantes atentos, futuros líderes. Comencé la conferencia con la misma pregunta que me hice hace años. ¿Qué harías si el mundo te dijera que no perteneces aquí? Algunos callaron, otros sonrieron nerviosos. Yo les diré lo que hice. Continué. No grité, no exigí, no mendigué. Solo construí algo tan fuerte, tan coherente, que ya no podían ignorarme. Cerré mi intervención con una frase que ahora llevo tatuada. No en la piel, sino en la mirada. El respeto no se impone. Se siembra. Se riega con constancia. Y florece, cuando menos lo esperas. Al final de la charla, una joven se me acercó. De origen africano, con acento andaluz. Gracias, señor Márquez. Ahora sé que puedo. Que sí hay lugar para mí. Le sonreí. Porque su frase valía más que cualquier cifra en mi cuenta bancaria. Volví a casa esa noche. Y me senté frente al piano. Toco cuando quiero entender lo que las palabras no alcanzan. Las teclas hablaron por mí. Y por todos los que un día fueron callados. Y ahora, si tú que estás escuchando esto, has sentido alguna vez que te hicieron menos, recuerda, no eres el único. Y no estás solo. Lo que haces hoy, la forma en que respondes a cada injusticia, puede construir un puente. Para ti. Para otros. Para los que aún no han llegado. Si esta historia te tocó el alma, compártela. Deja tu marca aquí. Comenta. Suscríbete. No por mí, por ti. Por todos los que aún esperan su momento. Porque a veces, basta con un no para cambiarlo todo. Y un silencio puede convertirse en el grito más poderoso del mundo.